Colapso del célebre telescopio de Arecibo en Puerto Rico. En sus 57 años de operación, el aparato fue utilizado por astrónomos de todo el mundo, y entre los descubrimientos hechos están los planetas en órbita alrededor de estrellas diferentes al Sol. El deterioro del telescopio había comenzado en agosto y en noviembre, por lo que el aparato fue considerado inestable y no reparable, así que se anunció su desmantelamiento. Desde entonces se prohibió el acceso por temor a que se desplomara, lo que acabó ocurriendo el martes. El radiotelescopio funcionaba día y noche, incluso con cielos cubiertos. Era utilizado por estudiantes y astrónomos de todo el mundo. También era uno de los principales radares para observar los asteroides que se acercaban a la Tierra, en el marco del programa de defensa planetaria de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense tiene acceso al menos a otro radar, pero es menos potente. Científicos de todo el mundo lamentaron el colapso del aparato, que refleja el deterioro de la situación económica en Puerto Rico, territorio estadounidense al borde de la bancarrota. El telescopio era uno de los más grandes del mundo. En 1992 permitió descubrir los primeros exoplanetas, los que se encuentran fuera del sistema solar, y los primeros mapas de la superficie de Venus también se deben a él.